Comenzamos con la entrevista. Estamos en comunicación ya mismo con Claudio Velocopit, presidente de la Unión Argentina de Salud y además, por supuesto, titular de Swiss Medical. Claudio, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, todo el equipo de Crónica Anunciada en Futurock te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenos días y saludos para todos. Bueno, gracias por atendernos en primer lugar. Claudio, obviamente la primera pregunta obligada que tengo que hacerte es cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema sanitario y qué proyección tenés al respecto. Creo que no sé si hay alguien más calificado para preguntarle, sobre todo respecto de la situación del sector de salud privado, ¿no? Bueno, claramente el sistema está en un momento muy difícil. El nivel de ocupación está muy alto. El empinamiento de la curva de los últimos 10 días es un empinamiento contundente y bueno, tenemos que estar preparados para una situación que se va a tornar muy compleja en los próximos días si no logramos que la curva se aplane, ¿no? Uh-huh. Claudio, vos proyectás, por ejemplo, para el caso de Swiss Medical, ¿proyectás que van a llegar a tener las camas al 100 o entre 90 y el 100, digamos, que se va a exigir al máximo el sistema de salud? Bueno, nosotros estamos al 90, Juan. ¿Ya están Para al que 90? te hagas una idea, pasamos el fin de semana largo con un promedio del 90% de ocupación en terapia, que para un fin de semana largo es un récord absoluto. En 30 años que yo tengo de actividad, un fin de semana largo como las ocupaciones no superaban nunca el 50%. Por lo tanto, esta situación de trabajar a pleno la estamos viviendo por estas horas. Es decir, yo por eso estoy cansándome de decir en cada lugar que tengo la posibilidad, ojo que el sistema está al límite. Al sistema privado en este momento no le sobra nada y nos corremos un poquito más y nos vamos fuera de pista. Bien. Velocopit, ¿qué tal? Rocío Criado lo saluda. Y en este escenario que describe, ¿la única salida es volver a una fase más restrictiva o cuál puede ser el camino? Bueno, está claro, Rocío, está claro que la curva hay que aplanarla, ¿no? Y yo entiendo claramente que la discusión por estas horas es muy dura y todas las noticias que se barajan son malas, ¿no? Porque en una guerra las noticias son malas. Claramente hay que tomar medidas de bajar la circulación. Nosotros estamos con niveles de circulación muy alta, con una curva muchísimo más empinada que el año pasado, y el año pasado no teníamos circulación, ¿no? Y el sistema de salud el año pasado no saturó específicamente porque las medidas eran duras. Entonces yo entiendo que la situación económica es recontra compleja. Yo entiendo que esto es una dificultad enorme. Bueno, miremos qué caminos se pueden hacer, o si no, entendamos, porque también hay que tener en claro que bueno, a veces las sociedades deciden un camino y dicen, bueno, hay que atravesar esto porque los otros son más duros. Bueno, nosotros como actores del sistema de salud lo tenemos que contar, tenemos que informar, porque si no mañana o la semana que viene me van a llamar ustedes del programa y me van a decir, pero Velocopit, ¿qué pasa en el sistema que esto es una catástrofe? Y bueno, nosotros tenemos que decir, los sistemas de salud llegan a un momento que superan los límites, ¿no? Pasó en Estados Unidos, pasó en Italia, pasó en Francia, pasó en España. Entonces, nosotros queremos tratar de evitarlo. Ahora, hay un punto que nosotros no somos magos. Ahora, Claudio, vos recién decías, estamos al 90%, nunca había algo así en 90 años, y obviamente uno entiende que se parte desde otra base, porque uno dice, bueno, el año pasado, a esta altura del año, la situación era muy distinta, y también era muy distinta porque más allá de que se estaba reforzando el sistema de salud, la ocupación de camas era baja. Ahora ya partimos, es decir, comenzamos la carrera con un sistema muy estresado. Estamos al 60% de ocupación promedio en el AMBA con 14.000 casos diarios. ¿Cuánto tiempo más resiste, por ejemplo, Swiss Medical? Vos decías 90% de camas ocupadas. ¿La proyección a cuánto te da para que no llegue al 100? No, primero una cosa que es muy importante aclarar, porque si no va a salir alguien va a decir los sistemas de salud funcionan al 90% de ocupación. Que AstraZeneca cumpla con las entregas que están pautadas para el mes de abril, podríamos tener más volumen. Si tenemos más volumen de vacunas, tenemos que empezar en una situación logística que permita una velocidad de distribución de las vacunas mayor, ¿no? Porque uno de los temas más complicados
es tener vacunas y que las vacunas se te queden guardadas en las heladeras Claro. y no las coloques con velocidad. Ahí me parece que va a haber que utilizar no solamente el sistema de vacunatorios nacionales, sino también es posible utilizar el sistema privado para tratar de que la velocidad de vacunación sea mayor. Que en definitiva, muchachos, es lo que tenemos por delante como solución definitiva. Nosotros tenemos que ir a un proceso de vacunación muy amplia que permita parar este desastre. Ahora, hay que tener en cuenta que está demostrado que para que la vacunación genere el efecto de contener la pandemia, tiene que superar aproximadamente el 70% de la población, con lo cual tenemos un camino largo para recorrer. Claro. Lo que sí tenemos que hacer es cumplir las etapas, ir sobre los mayores, que son los que generan la mayor cantidad de internación, y ir sobre las personas que tengan preexistencia, ¿no? Estamos hablando con Claudio Velocopí, titular de Swiss Medical. Rochi. Y en este escenario también, ¿cómo llegan los trabajadores de salud a esta etapa, no? Venimos de todo un 2020 muy complicado, de un esfuerzo muy grande, también en condiciones laborales que no son las mejores. ¿Cuál es tu lectura con respecto a la situación de los trabajadores de la salud? Y bueno, encima de esto es como un combo, ¿no? Encima de esto los trabajadores vienen muy cansados de un año muy complicado, y estamos en plena negociación de revisión paritaria y no podemos terminarla. Esperamos esta semana poder tener buenas noticias, pero lamentablemente esto viene muy lento. Y bueno, y esto complica también una situación. Además de complicarla, la transforma en injusta, porque es un gremio que ha estado no solamente en la primera línea trabajando, sino que arriesgando su propia vida, porque el año pasado, hay que tener memoria, y se trabajó sin vacuna. Recién este año estamos terminando por estas horas de terminar a vacunar a toda la población. Entonces me parece que también tenemos que prestarle atención todos, ¿no? La sociedad, la política, el periodismo, a que es un conflicto que tenemos que buscar la solución, porque el personal ha demostrado a la sociedad a estar a la altura de las circunstancias durante todo este tiempo, ¿no? Claudio, te hago las últimas y te agradezco que te tomes un rato para charlar con nosotros esta mañana. Marcabas recién, yo salgo en todos lados para que justamente no lleguemos a la situación que estoy advirtiendo, estadísticamente hablando, no es una cuestión de sentimientos, digamos, es una cuestión estadística, simplemente. Cuando vos le planteás eso a los funcionarios, si es que hay una instancia de diálogo abierta, ¿qué es lo que responden? Porque da la impresión que vos lo que estás diciendo es prácticamente a gritos, che, tomemos medida porque estamos viendo que vamos derecho a la pared a 200 kilómetros por hora, peguemos el volantazo de alguna manera. Cuando vos decís, no sé si cerremos, no sé si volver a fase 1, antes de la fase 1 imagino que hay un montón de instancias. ¿Cuál es la respuesta que recibís? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que los funcionarios tienen una frazada corta, que los números de la economía evidentemente son muy preocupantes y juegan un factor, por un lado, el humor social, ¿no? Porque tengamos en cuenta, Juan, que este año encima hay que tomar decisiones siendo un año electoral, y la realidad, yo lo vivo en carne propia, ¿no? De cada 10 personas, 9 me putea porque yo planteo estas cosas, ¿no? Entonces, yo entiendo que se les hace muy difícil y están viendo si existe margen, si existe posibilidad de poder hacer cosas que no generen tanta reacción social, ¿no? Me parece que pasa por ahí, pero cuando vos te sentás no solamente con matemáticos, sino con epidemiólogos, y en el mano a mano, que también les cuesta decir las cosas porque hay que enfrentar todas reacciones adversas, no hay mucho margen, no hay muchas cosas para inventar ante la situación numérica que tenemos hoy, ¿no? Es que, digo, yo lo que advierto es que si no se toman medidas, digo, vuelvo sobre lo mismo, fase 1 no es necesario, se pueden tomar un montón de otras medidas antes de la fase 1. Ahora, si no las tomás y el sistema satura, vas a terminar volviendo a fase 1 con el sistema saturado encima. Lógico. Yo creo que de todas maneras a mí me da la sensación que en las próximas horas algunas medidas para limitar esto se van a tomar, ¿no? Y además, al tomar medidas, Juan, aunque sea poco, no suficiente, la sociedad va tomando un poquito más de concientización, ¿no?
y también ayuda para pasar el momento, ¿no? Claro. Bueno, Claudio, gracias como siempre por tomarte un rato muy claro. Un abrazo grande. No, gracias, un abrazo para todos. Chicos. Hasta luego. Era Claudio Velocopi, titular de Swiss Medical, es además presidente de la Unión Argentina de Salud, el que preside la entidad de instituciones de salud privadas, que contaba acá en Crónica Anunciada con mucha claridad, digamos, muy crudo, 90% de camas ocupadas en el sistema de salud privado en abril, ¿sí? En abril, con 23 grados a las 9 de la mañana. Digo, muy preocupante verdaderamente. El panorama lo escuchábamos a Velocopi en Crónica Anunciada. La sede es todo. Future Rock. Todo Rock.